voy a presentar. Es de una compositora poblana llamada Alice Piano, y la pieza se llama Cálido. Voy a leer las notas del programa, o lo que dice la compositora con respecto a esta pieza. Dice, esta obra fue compuesta y grabada en una producción musical por temas de Alice Piano en el año de 1990, en una producción musical Alamo Records. En 2016 realizó la versión sinfónica de esta pieza y recientemente hizo la reducción para piano y saxofonante. Es una pieza, o lo que van a escuchar de esta pieza, que tiene un poco de influencia hacia el jazz, hacia la improvisación. Es una pieza ligera, un poquito ágil y a la vez enérgica. Y bueno, me atrevo a decir que afortunadamente es una pieza que es estreno, así que espero que disfruten de ella.